muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, rectora, por la invitación. Me honra muchísimo comenzar con una serie de reflexiones que haré a lo largo de este mes por el 70 aniversario del voto de las mujeres. Comenzar aquí en la universidad, donde por primera vez hay una mujer académica al frente. Y por primera vez hay una mujer, si contamos desde que es la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Es un honor empezar aquí. Y antes de comenzar, quisiera preguntar, ¿quiénes de ustedes votan? ¿Quiénes de ustedes pueden votar si lo desean ahora, en las siguientes elecciones? Muy bien. ¿Quiénes de sus madres votaron? Las demás jóvenes, la mía ya no. La mía no pudo votar a los 18 años. O a los 21, como se usaba antes. ¿Quiénes de las abuelas votaron? Si voltean a ver, hay 4 manos de las abuelas. Esa es la dimensión de lo que hemos logrado hacer y nos llevó 3 generaciones. Para las más jóvenes, las abuelas no votaron. Para las más viejas como yo, mi madre no votó cuando a los 18 años, a los 20, mi madre votó ya casi a los 50. De eso vamos a hablar hoy aquí. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que hoy no solamente todas y todos pueden votar, sino cómo es que, como bien dijo la rectora, estamos ante la posibilidad real de que por primera vez una mujer sea presidenta de México? Y digo posibilidad real porque, bueno, ya los partidos mayoritarios ya mostraron a quienes van a ser sus candidatas, pero falta un trecho largo, de aquí creo que a febrero, que se registran, y de febrero a junio, que creo que son las elecciones, hay un camino todavía que recorrer. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Vamos a empezar por el principio, y el principio está en el siglo XVII, y está en Francia sobre todo, pero este es René Descartes, creo que se diría en francés. Tenemos también a Marie Le Journet y tenemos también a Paulin Delabarre. Estos personajes, sobre todo este, es el que cambia la manera de pensar en el siglo XVII, postulando los ideales de igualdad y libertad. Hay que recordar que veníamos de una larguísima Edad Media, en la que la idea era que por designio divino algunos podían mandar y otros nada más obedecer. Los reyes, ¿no? ¿Se han visto películas de reyes? ¿No? Ahora que hay series además que han regresado, cómo sienten que y creen de verdad que es Dios quien les ha puesto ahí para gobernar, les guste o no, quieran o no. Y este señor es uno de los principales que en el siglo XVII dice y postula, no, a ver, todos somos iguales, porque todos tenemos razón, inteligencia. Y ese postulado va a cambiar la historia y va a llegar hasta nuestros días. Las primeras que le tomamos la palabra fuimos las mujeres, claro, porque a nosotros nos iba fatal en la edad, bueno, no siempre nos ha ido muy bien, que digamos, ¿verdad? Pero en la Edad Media nos iba requete mal. Y la primera que le toma la palabra es esta mujer diciendo, claro, somos iguales. Iguales también mujeres y hombres porque tenemos razón, y lo escribe con R mayúscula. Y poco después, Paulin Delabarre, que es el señor que está allá y que fue discípulo directo de también va a escribir al respecto y va a decir, la verdad es que naturalmente, en la naturaleza no se ve que haya mayor diferencia. Tanto el hombre como la mujer, así lo plantean, tienen la misma capacidad de razonar. Y eso en el siglo XVII
bueno, si ahorita todavía nos pueden decir una bola de cosas por decir eso, en el siglo XVII fue el principio del gran debate. Ese debate va a terminar va a empezar legalmente en los derechos del hombre y el ciudadano. Está terminando la Revolución Francesa y están proclamando nuevos derechos. Y estos derechos que van a ver aquí, que vamos a poner aquí, van a ser la gran cosa en esa época. Estos derechos del hombre y el ciudadano van a ser la base, además, de lo que luego se llamó Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero aquí empezaba, por eso se reconoce a esta declaración como la base de los derechos humanos, digamos que nacían los derechos humanos. Y es la gran cosa. Como pueden ver, todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, la ley debe ser la misma para todos y todos pueden ocupar cargos públicos. Es una maravilla, salvo por un detalle que no fue menor. Todas las mujeres quedamos excluidas. En el minuto mismo en que nació la democracia moderna y la posibilidad de que fuéramos libres e iguales en derecho y para ocupar cargos públicos, nos cerraron la puerta en las narices. La democracia moderna, el concepto de ciudadanía y el concepto de nación nació con la exclusión deliberada de todas las mujeres. Y entonces, pues ya saben que nunca nos quedamos calladitas, ¿verdad? Nunca. Así que empezó el camino largo que vamos a recorrer. Una de las grandes fue esta, póngame toda la lámina de una vez. Olympia de Gouges. No fue la única, pero fue de las grandes, porque ella se atrevió a escribir lo mismo, los derechos de la mujer y la ciudadana, en 1791. Digo, no había computadoras, así que tardaban un poquito en transcribir todo. Pero aquí ella nos incluye, no excluye a los señores, pero nos incluye. También va a estar Nicolás de Condorcet. En todas las épocas, bien lo dijo la rectora, ha habido hombres solidarios. No todos los que necesitamos, la verdad, pero siempre ha habido. Y Nicolás de Condorcet era uno y fue importante, porque él sí era asambleísta, él sí pudo acceder a su derecho al poder y desde ahí escribió sobre la admisión de las mujeres a su derecho de ciudad y además a los asambleístas les decía, oigan, bola de incongruentes, ¿cómo es que somos capaces de decir igualdad y libertad para todos y acto seguido dejar sin derechos a la mitad? Pero ni se despeinaron. Y también vamos a encontrar en Inglaterra a Mary Wollstonecraft, que escribió Vinculación de los Derechos Humanos. Estos tres fueron cuates, además. Ella estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia hasta que las cosas se fueron complicando y regresó a Inglaterra. Cuando escribió primero Vindicación de los Derechos del Hombre, le aplaudieron a morir y luego escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer y entonces le dijeron que era una hiena con faldas. A Olympia de Gouges le fue peor porque a ella sí le cortaron la cabeza por haberse atrevido a escribir los derechos de la mujer y la ciudadana. Luego, como creció la protesta de las mujeres y hay ya documentados muchos casos de mujeres protestando por derechos, 56 clubes republicanos, que eran clubes de mujeres que se reunían a organizarse para ver cómo acceder a los derechos que les habían negado. Había una cosa que se llamaba cuaderno de quejas. Hagan de cuenta como si en la Cámara de Diputados hubiera un libro en donde cualquier ciudadana y ciudadano pudiera ir a poner ahí su queja. Bueno, ahí se llamaba el cuaderno de quejas. Hay muchísimas quejas de mujeres exigiendo derechos. Pues para que se acabara de una vez el numerito de las mujeres, la protesta, primero prohibieron los clubes republicanos, los disolvieron. Prohibieron que las mujeres se reunieran en la calle más de 5 al mismo tiempo. Y luego, bueno, desde luego a otras les costó el exilio, la guillotina, la prisión, pero luego pusieron una camisa de fuerza que fue
legal. Y traigo aquí un ejemplo de cómo el Código Napoleónico en 1804 influyó a México todavía hacia 1928 y esas leyes se reformaron en 1974. El Código Napoleónico influyó en casi toda Europa y sus colonias. Y todas las leyes, o casi, que se promulgaron en México están influenciadas por este código. Y todavía hasta hoy estamos desbaratando el desastre que creó para las mujeres este código. Este código, por ejemplo, establece que el marido debe protección a su mujer y la mujer debe obediencia a su marido. Que la mujer está obligada a habitar con su marido y debe seguirlo a donde él estime conveniente. Que la mujer no puede estar en un juicio sin la autorización de su marido y que la mujer, aunque los bienes sean comunes o separados, no puede donar, vender, hipotecar, adquirir, ni a título gratuito u oneroso sin la autorización de su marido y por escrito. Los únicos delitos, la única razón por la que una mujer podía estar en juicio en el Código Napoleónico era por si llevaba a su amante a vivir a la casa. No es que no pudiera tener amantes, es que no tuviera la desfachatez de llevársela a vivir a tu casa. Pero si un artículo dice que no te puedes ir a juicio sin la autorización de tu marido, quiero saber cuántas fueron a protestar, ¿no? Aquí se establece también que no somos dueñas de nada, como ven aquí, pero hay artículo dentro de este código que establece que tampoco somos dueñas de nuestro cuerpo. Aquí se constituye el delito de adulterio para nosotras y el delito del aborto. No somos dueñas ni de nuestro cuerpo. Un ejemplo de cómo influyó es este Código Civil Federal de 1928, que dice, a ver si no me chilla la mujer debe vivir al lado de su marido, estará a cargo de la dirección del cuidado y los trabajos del hogar, podrá desempeñar un empleo, ejercer una profesión, industria, oficio o comercio cuando eso no perjudique la misión anterior, o sea, tener el cuidado del hogar. El marido, me encanta, el marido podrá oponerse a que la mujer se dedique a las actividades a que se refiere el artículo anterior, siempre y cuando él pague, él realmente pueda cubrir los gastos del hogar. Pero es maravilloso. En caso de que la mujer insista, o sea, si es una necia, puede hacerlo siempre y cuando el juez respectivo resuelva. O sea, si insistíamos de necias, teníamos que acabar en un juzgado. ¿Y qué suponen que diría el juez? Pues que no, pues claro. Y aquí debe haber, aquí hay personas con la edad suficiente para haberse casado y que nos leyeran la epístola de Melchor Ocampo. ¿A quiénes le leyeron la epístola de Melchor Ocampo cuando se casó? Jóvenes, tienen que leerla. Busquen en Google, no ahorita, pero háganme el favor de buscar en Google epístola de Melchor Ocampo. Es una chulada. Dice básicamente esto, pero bonito, ¿no? Aquí Melchor Ocampo era poeta. Entonces nos decía bonito que lo nuestro era obediencia y decía al que a la mujer le tocaba tratar con veneración al hombre. Perdónenme, pero a ver, veneración no es respeto, ¿o sí? ¿A quién se venera? A los dioses, a los santos, pues así. Y estaba en el Código Civil, no crean que nos lo decían nomás por leernos un poema cuando nos casábamos, no, nos estaban leyendo nuestras obligaciones. Y a ellos tampoco les iba tan bien, pero a nosotros nos iba peor. A ellos les decían que debían protegernos, mantenernos, cuidarnos, en fin, tampoco la pasaban bien, ¿no? Pero a nosotros nos iba peor.
lean la epístola de Melchor Ocampo, la que sigue. Y sin embargo, pese a todo eso, nacieron los movimientos sufragistas. Los movimientos sufragistas en el siglo XIX y XX se le conoce a estos grupos organizados de mujeres que lo que pedían era derecho al voto. ¿Y por qué pedíamos derecho al voto? Pues porque las leyes eran un horror y necesitábamos estar ahí para poder cambiar las leyes. Los más importantes para México, y en general lo que yo he leído para el mundo, fueron los de Estados Unidos y los de Inglaterra. Los de Estados Unidos fueron originales. Aquí hay una mujer como vestida como de carnaval. Bueno, allá no hay carnavales, así que esto era toda una novedad. Fueron originales, fueron atrevidas y fueron muy persistentes las norteamericanas. Se fueron pasando la estafeta. Ninguna de las que empezó pudo votar. Si bien el estado de Wyoming legisló primero el voto, las mujeres realmente pudieron votar en Estados Unidos hacia 1920. Y en general, en casi todos los países de Europa y parte de América, votaron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las británicas son las que organizaron protestas de manera muy novedosa para esa época. Pintar bardas no era lo que se utilizaba para protestar. Las británicas lo inauguraron. Ponerse huelga de hambre no era lo usual. Las británicas lo inauguraron. Inauguraron también algo que ahora podría calificarse como acto terrorista, ¿verdad? Porque ponían bombas Molotov en los correos y esperaban a que no hubiera nadie y las hacían explotar. Estas son las mujeres que fueron consiguiendo el derecho al voto y tuvieron una enorme influencia en México. No les fue muy bien porque en Estados Unidos y en Inglaterra el movimiento se declaró ilegal. Así que acabaron en la cárcel, muchas acabaron en la cárcel y muchas fueron torturadas, como se aprecia en este póster, en este cartel, porque en la huelga de hambre las alimentaban por la fuerza con una sonda que les metían, porque no querían que se les muriera ninguna. Y es que muchas de las mujeres que estaban protestando eran esposas de políticos, eran mujeres clase medieras, o sea, al rey Jorge, así se llamaba, no sé qué número era Jorge, sexto o séptimo, pero era un Jorge, le daba el ataque. Esta era la líder, una de las grandes lideresas. Para las más jóvenes, vean la película Sufragistas, que ahorita está en plataforma, en alguna plataforma, habla sobre el movimiento sufragista británico y es muy interesante. Meryl Streep es la que hace de Emily Pankhurst, que aquí está en la cárcel, y estas son mujeres que están saliendo de la cárcel. Y no se aprecia en esta imagen por la luz, pero varias traen como medallas y empezaban a ponerse medallas por el número de veces que habían estado en prisión. Llegamos a México para irnos a recorrer cómo influye todo ese movimiento que estaba pasando en Estados Unidos y en Inglaterra aquí. Aquí las mujeres empezamos a pedir derecho al voto tan pronto como acaba la independencia de México. Y decimos, o se manifiestan las mujeres zacatecanas y dicen, nosotras también participamos en la independencia y dimos por la patria todo y más. Así que exigimos derecho de ciudadanía. Es lo más antiguo que se ha encontrado de mujeres exigiendo derecho al voto en México. En el 1856 hay 81 mujeres ya manifestándose en el Congreso Constituyente. En el 90 se encuentra, se encontró hace poco en un lote de cosas viejas, sí, porque pues luego ahí van a parar nuestras cosas, ¿verdad? Rafaela Varela le escribe una carta y se le entrega a Porfirio Díaz con cientos de firmas pidiendo el derecho al voto. Y esta me parece particularmente interesante porque en 1911, aquí la revolución ya había empezado y sin embargo,
El Imparcial, que era el periódico más misógino de la época, da la nota en primera plana de una manifestación de mujeres que organizan Juana Belén y Elisa Acuña Rossetti con una organización que se llamaba Amigos del Pueblo, lo decían en masculino, y que se van a presentar con una carta al presidente interino exigiendo votos. Pero la nota dice que esas mujeres se acercaron gallardamente a exigir derechos políticos. Me las puedo imaginar. ¿Qué querrá decir para el reportero gallardamente? Pues desde luego no eran mujeres que llegaron a decir, oiga, señor presidente, ¿sería usted tan amable de recibirme la cartita? ¿No? Aquí traigo un puñado de sufragistas. Son poquitas, pero cuando ustedes se adentran a conocer a las mujeres que trabajaron, se organizaron para conseguirnos voto, encuentran biografías maravillosas y fascinantes, un puñado de ellas, y a muchas las vamos a encontrar luego en la Revolución Mexicana. Laureana Wright fue de las primeras, y fue de las primeras porque en México, como pasó en Estados Unidos, quienes inician el movimiento por el derecho al voto eran mujeres educadas que sabían leer y escribir. Y en México muy poquita gente sabía leer y escribir, y mucho menos las mujeres. Laureana Wright era de las excepcionales que no solo sabía leer y escribir, sino que lo hacía en inglés y en francés. Y ella funda un semanario que se llama Violetas de la Náhuac, en el que publican solo mujeres. Y ahí empiezan a hablar del sufragio y de los derechos, y eran las mujeres que estaban recibiendo la información de lo que estaba pasando en otros lugares, como Estados Unidos e Inglaterra. Vamos a encontrar también a este par, es la que organiza la manifestación de 1911, este par también estuvo en la cárcel, pero por sus actividades en contra de Porfirio Díaz y por la revolución. Y esta, por ejemplo, Dolores Jiménez, a ella se le atribuye el Plan de Ayala, de Zapata. Es posible que lo haya escrito sola, es posible que no, pero sin duda fue una colaboradora fundamental, al punto que Zapata la nombra coronela, nomás para tener una idea. Vamos a encontrar a todas estas en movimientos revolucionarios, Elvia Carrillo Puerto, y aquí una grandota, Hermila Galindo, de la que les voy a hablar en un momento más. En plena revolución, aquí había la suficiente paz, aquí en la península, para repensar las cosas, y se llevan a cabo 2 congresos feministas, los 2 en 1916, uno en enero y otro noviembre-diciembre. Participaron básicamente maestras, y básicamente maestras porque era la única profesión a la que las mujeres podían acceder, también a enfermería después, parteras, pero entonces muchísimas mujeres que querían estudiar se hacían maestras. Participan en 2 congresos feministas y empezamos a avanzar, porque aquí no vayan a creer que se aprobó el derecho al voto de las mujeres. Este fue un congreso súper liberal. O sea, en este congreso hablaron de control de la natalidad. 1916. Hablaron de que las mujeres debían decidir cuándo y cuántos hijos debían tener. Hablaron de que las mujeres tenían derecho a trabajar y recibir salario igual por trabajo igual. Hablaron de un montón de cosas que para esa época era súper liberal, pero cuando propuso alguien voto igual, ahí se atoró el debate y no todas estuvieron de acuerdo. Y el argumento de la que ganó, que fue que no, en esta no ganamos el derecho al voto, el argumento fue: las mujeres no están suficientemente preparadas, no saben leer, no saben escribir, no lo van a hacer bien. Y el argumento de las otras, de las liberales, quizá si yo hubiera nacido en esa época, hubiera estado de ese lado, decía: pero si los hombres tampoco todos saben leer y sin embargo votan, ¿no? En ese momento gana esta posición y dice que las mujeres
la declaración queda como: las mujeres del porvenir podrán votar, bla, bla, bla. Y de este lado presentan una declaración en contra de ese, y Francisca Ascanio, que era una de las líderes, le dice a Consuelo Zavala de ese lado, le dice: a las mujeres del porvenir les va a ir igual. Y yo me la puedo imaginar después diciéndole a Consuelo: te lo dije, te lo dije. Dicho sea de paso, Consuelo Zavala se pasó toda su vida educando a mujeres, formando escuelas y trabajando por la educación de las mujeres. Como sea, cuando llega Felipe Carrillo Puerto, inspirado también, era un liberal, sin lugar a dudas, y además su hermana, Elvia Carrillo Puerto, estaba ahí en todas las acciones sufragistas. Legalizan el derecho al voto en Yucatán en 1922, también lo hace San Luis Potosí, pero ahí no pasa nada, ahí no sucede nada. Chiapas y Tabasco lo hacen en 1925, y solo Chiapas sí se queda con el derecho al voto hasta el sol de hoy. Pero que hubiera en Yucatán derecho al voto va a permitir que por primera vez 3 mujeres sean postuladas como diputadas. Una, Elvia Carrillo Puerto; otra, Beatriz Peniche; otra, Raquel Sib. Las 3 van a ser las primeras mujeres electas en ser diputadas, pero no toman posesión, porque en esos momentos revueltos asesinan a Felipe Carrillo Puerto, y estas 3 tienen que salir huyendo. Ella huye al centro del país y ellas 2 se esconden. Pero como yo digo, los derechos por los que luchamos nunca son en vano. La nieta de esta mujer ha sido senadora de la República por Yucatán, diputada federal por Yucatán, diputada local por Yucatán, y ahorita, si mal no recuerdo, está al frente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Es la nieta de ella. La que sí se queda en su lugar, no en su lugar, la que sí toma posesión, es Rosa Torres. Ella sí toma posesión, porque toma posesión un poco antes de estos movimientos revueltos. Esto sucede en 1923, esto en 1922, y Rosa Torres se convierte en la primera mujer en ocupar un cargo de elección popular en todo el país. Se convierte en regidora y termina su periodo. Este es Hermila Galindo. Es una pintura un poco rara, pero hay muy pocas fotos de ella. Hermila Galindo es una de las grandes sufragistas mexicanas. Ella fue secretaria de Venustiano Carranza cuando era revolucionario, antes de que tomara el poder, y tenía una enorme influencia en el pensamiento constitucionalista de Venustiano Carranza. Y eso también le daba, el hecho de ser la secretaria de Venustiano Carranza, también le daba un marco de protección que le permitía traspasar límites que otras mujeres podían hacerlo, pero con más riesgo. Entre otras cosas, Hermila Galindo le escribe a los constituyentes de 1917, diciéndoles, poco más o menos, que a ver, dejémonos de hacernos guajes, o sea, es de estricta justicia que si nos vamos a exigir obligaciones, pues tengamos los mismos derechos. Así que, por favor, ¿no?, pongan en la Constitución que también tenemos derecho a votar. Y se lanza con otro grupo de mujeres al Teatro Iturbide, donde estaba sesionando el Congreso Constituyente, a exigirles el derecho al voto. Al final, los constituyentes redactan la Constitución, ya sabemos, sin darnos derecho al voto, ¿no? Son ciudadanos de la República, todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los requisitos, bla, bla, bla. El argumento para no darnos el derecho al voto fue que no estábamos preparadas. Pero estos constituyentes no tuvieron empacho en otorgar el derecho al voto a los analfabetas, que entonces no lo tenían. Los hombres analfabetas y que no tuvieran propiedades no tenían derecho al voto. Y aquí sí se los otorgan, pero a nosotras no. Y de todas maneras se sintieron en peligro, porque Félix Pallavicini, que era un diputado, dijo, oigan, aquí dice son ciudadanos,
Y ya ven que siempre nos dicen que cuando hablan en masculino nos sintamos incluidas, ¿verdad? Ah, pero si se trataba de esto, no. Entonces Félix Paravicini dijo, oigan, ¿no estaremos en peligro de que éstas se organicen y voten? Así lo dice. Por favor, ruego que se aclare que cuando hablamos de ciudadanos no estamos hablando en genérico, y si no corremos el peligro de que las mujeres se organicen y voten. Bueno, pues su peligro llegó a susto, porque también eso advirtió Hermila Galindo, la que sigue. Hermila Galindo dijo, esta es la mía, no siempre están diciendo que nos sintamos incluidas, pues va, y se postula como candidata federal para el 5º distrito, que como ven abarca colonias muy importantes en la Ciudad de México. No gana, fue toda una provocación, era una provocación, no obstante, ella, y además de quejarse de que no dejaron votar a las mujeres, claro, ella registra que de 26 candidatos que hubo a ese distrito, ella ocupó el 4º lugar. De modo que hubo quien votara por ella, ¿no? Aún en esos tiempos. Empezamos a exigir más derechos al voto en la década de los 20 y los 30 y nos fuimos poniendo más densitas, nos fuimos poniendo más exigentes. Soledad Orozco, una de las sufragistas, decía, para que luego no pensemos que fue todo como pedir por favor el voto y ya, que les llamaban mujeres sándwich porque usaban estos carteles aquí, o sea, se ponían una cartulina que les cubría pecho y espalda exigiendo el derecho al voto. Y entonces, bueno, se quejaba Soledad Orozco de que en las manifestaciones la prensa les llamara mujeres sándwich, y esta parte me encanta, dice, incluso de políticos, recibimos humillaciones y burlas incluso de políticos. Para ella, o sea, lo que denota es que era una sorpresa que hombres, que se consideraba, o ella consideraba respetables, las insultaran y les escupieran, ¿no? La que sigue. Digo, ya sabemos ahora que los políticos, ¿verdad?, pueden ser. En la década de 1930 nos unimos en el Frente Unido Pro Derechos de las Mujeres. Y aquí sí empieza el movimiento sufragista mexicano, 1935, porque por primera vez se unen mujeres diversas, estudiantes, obreras, campesinas, maestras, profesionistas, ya empezaba a haber profesionistas, funcionarias públicas. Se vuelve un frente muy amplio en el que llegan a estar reunidas 800 agrupaciones de todo el país y más de 50,000 integrantes. Nota al margen, no había WhatsApp, no había internet, no, o sea, todo era a telegrama, y sin embargo se juntan y empiezan a exigir el derecho al voto de manera mucho más intensa. Manifestaciones, mítines, charlas, amenazan con quemar Palacio Nacional, se ponen en huelga de hambre frente a la casa del general Lázaro Cárdenas. Por eso este testimonio de Adelina Cendejas es interesante. Nos recibían con cáscara de sandía, huevos podridos, jitomates. A que nadie nos contó eso nunca. ¿Quiénes cuando estudiaron en la prepa oyeron o estudiaron o leyeron sobre el movimiento marxista? Sobre Marx, Engels. Es la misma época. Es la misma época. Y tanto cambiaron la forma de concebir la vida política Marx como las sufragistas. Pero a nosotros no nos han dicho ni una sola palabra de esto, ¿o sí? Y facilito no fue, la que sigue. Y bueno, más o menos así fue la votación, ¿no? Es hora de decidir si les vamos a dar voto a las mujeres, puros señores. Lázaro Cárdenas se asusta realmente, o sea, vio que la cosa iba muy densa, sobre todo cuando se ponen en huelga de hambre frente a su casa, y manda la iniciativa de decreto para reconocer el derecho al voto de las mujeres en 1937.
lo aprueba la Cámara de Diputados, lo aprueba la Cámara de Senadores, se va a las legislaturas de otras entidades que tienen que aprobar cuando hay cambios a la legislación, a la Constitución, todas las necesarias lo aprueban, regresa con Lázaro Cárdenas para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Ya aquí las sufragistas ya destapaban el vino, el tequila, el pulque. Lázaro Cárdenas recibía telegramas de medio mundo felicitándolo y nunca lo manda a publicar al Diario Oficial de la Federación. El 6 de octubre es el día en que se aprueban todos los dictámenes. El 13 de octubre, un día como hoy, pero de 1938, es cuando envía el dictamen Lázaro Cárdenas. Y no lo publican jamás. Por eso es que celebramos el 18, Ruiz Cortines, vuelvo a repetir, el 6 de octubre del 53, o sea, 20 años después, las cámaras aprueban el derecho al voto de las mujeres. El 13 de octubre, Ruiz Cortines, en el 53, manda el dictamen al periódico al Diario Oficial de la Federación. Y el 17 se aprueba en el Diario Oficial. Por eso conmemoramos el 17 y no el día que se aprobó. Y por eso ahora cada reforma que impulsamos las mujeres le seguimos la pista y no dejamos de molestar hasta que se publique en el Diario Oficial, porque nos lo hicieron una vez y nos dejaron 20 años más sin ejercer el derecho al voto. Los 40 y los 50 pues fue más o menos así. Los señores cuidaban las urnas, algunos señores, ¿verdad?, de que nosotras no votáramos, pero las mujeres, el frente se diluye, ¿no? El desencanto fue brutal, el frente se diluye, las mujeres regresan a sus tareas, las militantes a sus partidos, pero las acciones continúan a través del cabildeo y sobre todo de la presión nacional e internacional. Y hay unas cuantas marchas. Hay una marcha que se relata en 1940 en donde más de 3,000 mujeres se reúnen reclamando sufragio. Quiere decir que había todavía impulso, pero realmente ya se fue resolviendo en el cabildeo y en las reuniones, en las convenciones y en la presión internacional. Aquí les muestro algunas de las que insistieron, persistieron, resistieron y son solo algunas. Esta, por ejemplo, Esther Chapa, se pasó de 1938 a 1953 mandándole una carta cada vez que abrían sesiones el Congreso, exigiéndoles que publicaran el decreto oficial, que dejaran de hacerse guajes. No lo dejó de hacer una sola vez. Es algo simbólico, pero es persistir, persistir, persistir. Estas, y aquí está mi ancestra, María Lavalle Urbina, esta sí es familia. Amalia Castillo Ledón fue sumamente importante y Margarita García Flores, que ya militaba en el Revolucionario Institucional, fueron muy importantes en los últimos momentos. Ella fue vicepresidenta y luego presidenta, representó a México en muchos foros internacionales, en el Consejo Interamericano de las Mujeres, estuvo en la ONU para contribuir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ah, porque esta es de las que cabildea. La declaración se iba a llamar Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero allá había varias sufragistas, ella, entre otras, Eleanor Roosevelt, y dijeron, no, ya nos lo hicieron una vez, y logran cambiar la redacción para que se llame Declaración Universal de los Derechos Humanos, y logran cambiar el artículo primero para que ahí diga que no se vale que nos discriminen por razón de raza, etnia y sexo. Duró como 3 meses la negociación, para que tengan una idea de qué fácil no fue. Ellas son las que van a llevar al final el derecho al voto. Conseguimos el voto para elecciones municipales en 1947 y Miguel Alemán
básicamente dijo que estábamos a prueba, ¿no? A ver cómo lo hacíamos, como ellos lo hacían muy bien, ¿no? A ver cómo lo hacíamos nosotras. En 1953, el voto para todas las elecciones, y a estos dos se logran básicamente por la presión internacional que desde otros espacios estaban haciendo sufragistas como Amalia Ledón. Por ejemplo, Amalia Ledón estaba en el espacio de la OEA y le decía a Minerva Bernardino, tú ve y pronuncia que qué barbaridad que en México no haya derecho al voto, que es el colmo, pero tampoco lo había en República Dominicana. Entonces Amalia hablaba por República Dominicana, qué barbaridad que en República Dominicana no haya derecho al voto, y así iban presionando. Ellas logran que la presión termine en el derecho al voto en 1953. México fue uno de los últimos países en Latinoamérica en tener el derecho al voto y lo ejercimos en 1955. ¿Y qué creen? No pasó nada. O sea, ni se acabó el mundo, ni se destruyeron todas las familias, ni México se derrumbó, no pasó nada. Es más, ni siquiera salimos a votar masivamente. Y desde luego postuladas no fuimos. Pero llegó una en 1954, ahorita les cuento quién. Antes de contarles quién, quiero traerles esta frase que yo convertí libremente en femenino, es decir, estaba escrita en masculino y todo lo puse en femenino, porque creo que es justo lo que tenemos que hacer ahora. El deber de la memoria es el deber de hacer justicia mediante el recuerdo a otra distinta de sí, puesto que debemos a las que nos precedieron una parte de lo que somos. El deber de memoria no se limita a guardar la huella material, escrituraria u otra de los hechos pasados, sino que cultiva el sentimiento de estar obligadas respecto a estas otras, que ya no están, pero estuvieron. Pagar la deuda, diremos, pero también someter la herencia a inventario. Y eso es lo que voy a hacer a partir de este minuto. ¿Qué hicimos con esa herencia? Nos consiguieron el derecho al voto y, bueno, hagamos inventario. Esta es la primera. Aurora Jiménez llega en 1954 porque Baja California se convierte en estado. Los territorios federales, como el que fue Quintana Roo, solo tenían derecho a un escaño en la Cámara de Diputados, pero si te pasabas a ser estado, tenías derecho a 2. Entonces se abre un estado, se abre un escaño, y pues claro, le dijeron, ella era política, he de agregar, o sea, no crean que pasaba por ahí, ella hacía política, pero nada más iba a estar un año, y ella dijo, pues sí voy, y por eso se convierte en la primera diputada federal. Cuenta la leyenda, la verdad es que no hay testimonio histórico al respecto, pero cuenta la leyenda que cuando llega ella a la Cámara pregunta dónde está el baño de mujeres, y le dicen, ¿el qué? ¿Cuál? Oigan, y que conste que llevábamos rato peleando por el derecho al voto, o sea, no es que tampoco les llegáramos de sorpresa, pues no había, ¿no? Y pasan 10 años para que lleguen las primeras senadoras, que es mi paisana, mi ancestra, María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano Tapia por Sonora. A María Lavalle Urbina se le atribuye, tampoco hay, es decir, no lo he visto por escrito, pero dicen que ella decía que estos senadores son bien caballerosos, siempre me dan la silla, pero nunca me dan el lugar. Cosa que algunas legisladoras y funcionarias por aquí pueden dar fe de que eso pasa. Y tampoco es que dieran mucho la silla, porque miren, de 1955 a 1988, fíjense cuántos años hay, la presencia de mujeres en el Senado y en la Cámara de Diputados no pasó del 11%. Y que conste que fueron subiendo las sillas. Primero en la Cámara de Diputados creo que eran 64 y luego fueron siendo como 80. Luego, cuando llegamos a 11%, ya había 400 sillas en la Cámara de Diputados. Y nosotras, pues nomás no. En las dos cámaras fue así. La de senadores pasó de 60 y algo
a 128, que es lo que tiene ahora, y no pasábamos del 11%. Era hora de ponerle fin al asunto. Así más o menos se debe haber visto, ¿no? Pero si ya tienen los mismos derechos, pero si ya está en la ley que ustedes son iguales, nada más que el acceso a las oportunidades no eran iguales, se vería más o menos así, y empezamos con las cuotas de género. Las cuotas de género no van a ver, pero haré un recorrido muy rápido. Las cuotas de género es una estrategia democrática que se utiliza para abrir espacios a los grupos discriminados por cualquier razón, ahí donde hay resistencias, y no se toma tanto en cuenta la calificación que tengan, porque la mirada es por un bien mayor, es para que esa discriminación deje de existir y se normalice. No la inventamos nosotras, la inventaron en Estados Unidos, 1965, el gobierno norteamericano, viendo cómo la población afroamericana, afrodescendiente, teniendo ya algunos derechos, nomás no le daban chamba, no le daban trabajo, no podían salir adelante, abre esta cuota y les dice a las empresas, pues yo les voy a pagar, yo les voy a bajar una lanita en sus impuestos y voy a contratar como gobierno a esas empresas que me demuestren que cada año contratan más población negra, les decían entonces, y creo que ahora se vuelve a valer decirlo así, ¿no? Políticamente correcto, en fin, cambia. El caso es que ellos abren la cuota por razones económicas, y aunque llegara una persona blanca, digamos, y dijera, oye, yo quiero el puesto para componer esa máquina, si esta empresa quería, le podía dar el lugar a esta otra persona, aunque tal vez tuviera mejores calificaciones, pero necesitaba dársela a él, porque si no, no lo contratarían jamás. Y no se trata de que contrates a alguien que no tiene idea de cómo componer un avión, ¿no? Debe saber componer un avión, pero si tú le pides experiencia, y eso las jóvenes y los jóvenes lo saben muy bien, ¿no? Que llegas a un empleo y dicen, ¿y su experiencia? Óigame, pues estoy empezando, o sea, deme unos añitos, ¿no? Esas cuotas, las mujeres en Noruega se las llevan en los 70s a la política, pero ellas convencen a sus partidos políticos de que así es como debe ser. Y nosotras, las latinas, nos las trajimos en los 90, pero nosotras, sabiendo cómo son nuestros partidos, las pusimos en la ley. Y empezamos a intentar reformar la ley secundaria, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el 93. Como pueden ver, lo intentamos en el 93, aquí no quedó nada como más que hagan el favor de promover mayor participación política de las mujeres. Y fue durísima esta negociación, y solo lograron que la ley dijera, los partidos promoverán dentro de sus reglamentos y en la medida en que sus institutos se los permitan, o sea, y les costó un montón de trabajo. En el 96 ya logran establecer una cuota 70-30, es decir, la ley decía no más del 70% del mismo género. Bueno, ya sabemos a quién le iban a dar el 30, ¿no? Pero también era de amable invitación. La del 2002 fue buenísima, porque ahí sí obligaba, ahí sí les decía la ley, los partidos deben garantizar igualdad. Siguió el 70-30, sí había sanciones, tampoco se crean que muy fuertes, ¿no? Las sanciones eran, y si el partido no cumple, bueno, pues el IFE, se llamaba entonces IFE, Instituto Federal Electoral, el IFE les va a llamar la atención, y tienen ustedes 48 horas. Si pasan 48 horas y no cumplen, les voy a volver a llamar la atención, les voy a dar 24 horas. Si pasan esas 24 horas y no cumplen, bueno, va a haber una amonestación pública, ¿eh?
Y si ni así, pues entonces no registro sus candidaturas. O sea, para que vean las resistencias a que eso sucediera, a que llegáramos más mujeres. Pero esta, con todo y que fue una gran reforma, deja un gran muro. Los partidos políticos dejan una excepción al cumplimiento a la regla siempre y cuando, dicen, la elección de nuestros candidatos o candidatas sea mediante voto directo. Y en ningún lado decía cuánta gente debía votar, dónde se iban a hacer esas elecciones, quién las iba a observar, nada. Y como bien sabemos, ¿no?, a veces el voto directo era el gobernador en turno que decía, usted va, compañero, ¿no? Así que este se convirtió en el gran muro. En 2008 las compañeras quieren quitar el muro, no pueden, solamente cambia la redacción y la excepción queda como no cumpliremos todo esto si hay un procedimiento democrático interno, y tampoco establecen en ninguna parte qué vamos a entender por eso. Logran que la cuota sea de 60-40, cosa que daba igual porque no habíamos logrado ni el 70-30, y logran también el 2% del financiamiento público para la capacitación en el liderazgo de las mujeres. Años después se hizo un estudio, Natividad Cárdenas hizo un estudio de ver qué había pasado con este 2%, y ¿qué creen? Los partidos con eso pagaban las cuotas del Seguro Social, el Día de la Madre, componían el coche, o sea, ya hay mucho más ojo fino. Pero este recorrido muestra las resistencias de las élites partidistas a que las mujeres estemos en el poder. Este es solo un ejemplo, un testimonio de María de los Ángeles Moreno, que estuvo en los 90 trabajando muy duramente por las reformas a las cuotas, diciendo cómo los 90 fueron claves, porque ahí aprendieron las mujeres que sin alianzas no iban a poder. Y dice claramente, los hombres pueden ser muy pesados cuando se trata de asuntos del poder. Y María Elena Chapa, que también estuvo ahí, y esta frase me encanta, ella trabajó de la mano de Cecilia Loría Sabiñón, que era una feminista que no militaba en ningún partido. Y ella, María Elena Chapa, nos cuenta cómo fueron semanas, días y horas de gran intensidad, y que Cecilia Loría Sabiñón le decía, aguanta, Chapa, que ya sabes, hay que sostener la utopía. Es la mejor forma de mantener viva la esperanza y seguir luchando hasta que las fuerzas nos alcancen. Esta frase da una idea de lo duro que estaba haciendo conseguir cambios en la ley, y también daba una clara idea de que esas mujeres de la década de los 90 estaban yendo por una utopía, y esa utopía se llamaba paridad. Para no cansarlos mucho, y voy acabando, en 2009 los partidos cometen un fraude a la ley que fue la gota que derramó el vaso. Porque las reformas todo eso que les conté de las reformas, no pasaba gran cosa. Llegábamos unas, a veces más, a veces menos, pero no llegábamos al 30%. Pero en 2009 los partidos postulan a mujeres para cumplir con la ley, pero en las suplencias postulan a los hombres que van a realmente quedarse con el poder. Y nos habíamos dado cuenta, porque ya lo habían hecho una elección anterior, pero muy poquitos partidos lo hicieron y lo notamos. Pero en 2009, desde que se registró, en ese proceso electoral que se registra la candidatura, nos damos cuenta que estaba en la candidatura propietaria alguien desconocido, una mujer desconocida, pero el suplente era el líder, el secretario particular del líder, el hijo del líder sindical. Sabíamos que estaba la trampa ahí. A los 2 días de tomar posesión, 9 mujeres renuncian, piden licencia, porque en la Cámara se llama solicitar licencia, 9. Para los 2 meses, 14.
habían pedido licencia. Y ni siquiera crean que fue disimulado. Uno de los líderes del PRI declaró en la prensa, a ver, cumplimos la cuota porque la ley nos lo exige, pero en realidad la silla es para el señor y la oficina está lista para el señor. Está su declaración en el periódico Reforma de esa época. Y ese fue un hasta aquí llegamos. Un grupo de mujeres, formamos Mujeres en Plural, la red de mujeres más importante hasta el sol de hoy. Yo la puedo comparar con el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres. No ha habido otra red con una fuerza, una capacidad organizativa y tan plural y tan diversa antes. La de las sufragistas con sus herramientas y la nuestra con nuestras herramientas, con las nuevas tecnologías. Y nosotras lo que hacemos, sobre todo Silvia Hernández y Clara Scherer, ellas fueron las de la idea y las de la estrategia, deciden poner un JDC, un juicio de protección a los derechos de la ciudadanía, creo que se llama ahora, antes se llamaba del ciudadano, y varias mujeres se quejan de que en el próximo proceso electoral no están claras las reglas de si van a poder participar o no, en pocas palabras. Y aquí no lo ven atrás, pero miren quiénes están en 2011 firmando esa demanda. María Elena Chapa y por aquí está María de los Ángeles Moreno. Esas mujeres que dieron la batalla en los 90 todavía estaban aquí tratando de abrir la puerta sí o sí. La historia es muy interesante, aquí nada más les cuento el final. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite la histórica sentencia 12624, que en pocas palabras le dice a los partidos, a ver, la cuota no es una recomendación, es una obligación, así que no te hagas guaje. Segundo, tanto en candidaturas de mayoría relativa como de representación proporcional, debes poner un mínimo de 40% de un mismo género. Y además se los dice en la sentencia, les cambia el porcentaje por números. Le dice, a ver, 126 mujeres y 100 tantos hombres, o sea, para que no te hagas menso. Las fórmulas deben ser del mismo sexo para que no se te vuelva a ocurrir hacer lo que hiciste la vez pasada, es decir, propietaria y suplente deben ser mujeres, pero lo más importante fue el sentido de la sentencia. La argumentación de la sentencia dice, a ver, ¿cómo que quieren una excepción si hay un voto democrático? Pues no se supone que todas sus elecciones son democráticas, dado que vivimos en un país democrático, y si son partidos políticos en un país democrático, sus reglas son democráticas, si no, pues no podrían tener registro aquí. Y eso hizo que Silvia Hernández dijera, le acabamos de hacer un boquete al muro de Berlín, porque eran los correos electrónicos, ya saben, estábamos en Mujeres en Plural, no había WhatsApp, así que todo era por correo electrónico, yo recuerdo que era como muy rápido, pero no era el Messenger. Pero bueno, estábamos todas en nuestra computadora esperando la sentencia y qué decía, y cuando leímos la sentencia llorábamos, gritábamos, brincábamos, cada una en nuestras casas festejando. Y esta frase de Silvia Hernández, que fue la gran estratega, ella y su marido, Jorge Alcocer, un experto en derecho electoral, son realmente quienes armaron la estrategia legal. Ella dice, y dice con razón, le acabamos de hacer un boquete al muro de Berlín. ¿Y qué pasó cuando le hicieron un boquete al muro de Berlín? ¿Lo tiramos todo? Pues lo tiramos todo. Lo que siguió en adelante fue aprender que a golpe de sentencias íbamos a construir la paridad. Esta es María del Carmen Alanís, que fue magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego fue presidenta de ese tribunal, y de ella es la frase, aquí la paridad la vamos a abrir a golpe de sentencias, y en efecto así fue.
Luego, pues ya encarrerados, pues ya nos íbamos por la paridad, ahora sí, ¿no? 50 y 50, y empezamos a trabajar unidas en Mujeres en Plural con otras organizaciones locales. Ya se había, por ejemplo, la paridad ya se había constituido en estados como Sonora, Chihuahua. O sea, había grupos de mujeres organizadas en distintos estados de la República y empezamos a hacer alianzas y muchas de ellas ya formaban parte de Mujeres en Plural y empezamos a trabajar por la paridad en la Constitución. Logramos la reforma constitucional en 2014, que fue establecida legalmente. México fue uno de los países que la consiguió. Para que tengan aquí una idea de cómo la fueron estableciendo otros países, Francia en primer lugar, Bélgica, España, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Senegal, Túnez, Nicaragua, Honduras y Panamá, y México en 2014. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque aquí no les ha ido nada bien. Aquí les ha ido más o menos, pero de América Latina aquí no les ha ido. A estos dos ha sido durísimos. ¿Cuál fue la ventaja? Aquí estábamos ya en alianzas, teníamos un Instituto Nacional Electoral, ya habíamos logrado también cambios en la ley para que más mujeres ocuparan cargos. Entonces las alianzas institucionales tejieron que las leyes secundarias también amarraran la paridad constitucional. Solamente para dejar claro qué significa paridad, la paridad no es una cuota más alta. La paridad no es, se va a expresar en el poder como 50 y 50, pero no es una cuota más alta. No es, como dice mi compañera de Mujeres en Plural, Maru López Brun, no se trata de una rebanada de pastel más grande, se trata de cambiar la receta del pastel. La paridad lo que va a hacer es establecer que el individuo en neutro no existe. El individuo es masculino y la humanidad está dividida básicamente en dos, hombres y mujeres. Digo básicamente porque ya sé que ahorita los colectivos están colocando ideas novedosas. Luego entonces el poder debe ser dividido a la mitad. ¿En dónde? En todas partes. Y el consenso de Quito somos las latinas la que le ponemos claridad para decir, estamos hablando de alcanzar la igualdad en la toma de decisiones, en todo, incluso en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas, culturales. Dice que es un propulsor de la democracia, pero dice algo más, paridad no es la meta. Así titulé un libro que hoy tendría que retitular, ¿verdad? Paridad sirve para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. No vamos a lograr igualdad si no tenemos también la mitad de las sillas del poder. Y ya no paramos. Parece que fue como el disparo de salida. Hagan de cuenta que estuviéramos preparándonos pues como las deportistas olímpicas, ¿no? Que se preparan y entrenan y entrenan y entrenan. Y cuando dan el disparo de salida, y ese disparo de salida fue la sentencia 12624, corrimos, estábamos listas. En muy poco tiempo cambiamos muchas leyes. Las más importantes, la de 2015, reforma constitucional al segundo constitucional, la indígena Eufrosina Cruz, que tuvo que salir huyendo de su comunidad porque se postula para ser presidenta municipal y le dicen que ahí está prohibido, las mujeres no votaban, pues menos se postulaban, y estoy hablando de 2011, creo, o sea, no crean que estoy hablando de hace muchos años. Ella sale huyendo de su comunidad, Mujeres en Plural y otras redes la cobijan, la ayudan a buscar justicia y finalmente llega al Congreso de su estado y luego cuando es diputada federal, ella impulsa la reforma para que bajo el régimen de usos y costumbres no esté por debajo de los derechos humanos de las mujeres. Es decir, le dice a las comunidades, esta reforma le dice a las comunidades, tú puedes elegir como quieras, pero los derechos de las mujeres van
por encima. Y es que el régimen de usos y costumbres muchas veces es, como dice la feminista Celina Izquierdo, pues yo te uso y tú te acostumbras, ¿no? Así que esta es una reforma muy importante. En 2018 es la primera vez que abren acciones afirmativas para abrir espacio, cuotas, para abrir espacio a población indígena. Esas cuotas se mejoraron en 2021. Y en septiembre del 2018 que nos lanzamos, y sí vamos por paridad en todo. Digo, ya estábamos encarreradas, ¿no? ¿Es ahora o no es? ¿Y qué quiere decir paridad en todo? Pues quiere decir en todo. En 2019 conseguimos que el Senado aprobara el dictamen, el 23 de mayo la de diputados y el 6 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a todos estos artículos. ¿Cómo se logró esto? Las alianzas estaban listas. Tan estaban listas que preparamos esta reforma y las legisladoras del Senado, los senadores, por ejemplo, no se presentaban a la reunión para aprobar el dictamen. Y nos urgía que lo aprobaran porque si no, no íbamos a poder aplicarlo en el proceso electoral. Ya ves que creo que 90 días antes no se puede hacer ninguna reforma legal. Así que urgía que lo aprobaran para que pudiéramos aplicarlo en el siguiente proceso electoral. Y entonces ahí nos tienen con las senadoras de todos los partidos, en Mujeres en Plural hay mujeres de todos los partidos. Bueno, casi se llevaron arrastrando a los senadores a la sesión para que hubiera quórum. Cuando logran aprobarlo, se va a la Cámara de Diputados y ahí casi en la puerta estaban esperando las diputadas el dictamen y hablando con sus diputados que querían mejorar el dictamen, ¿no? Mire, perdónenme que sea mal pensada, pero realmente no creo que quisieran mejorar nada, pero aún si hubiera sido el caso, que le cambiaran una coma al dictamen iba a implicar que regresara a esta Cámara, porque así dice la ley, y entonces ya no íbamos a alcanzar. Entonces, todas las diputadas diciéndole, no, luego lo mejoramos, sí, así como está, no le muevas ni una coma, yo sé de tu buena intención y yo sé que tú, pero no le muevas nada. Por eso es que para nosotras es tan importante contarlo, porque vean cómo se va en días hasta que logramos la publicación de la paridad. Paridad en todo fue una reforma de muchas leyes muy importante que obliga a paridad en el Ejecutivo, es decir, en los gabinetes de cada gobernador, obliga a la paridad en los congresos, obliga a la paridad en el judicial, que se está resistiendo como no tienen idea, obliga a la paridad en los municipios, obliga a la paridad en todo. Todo es todo. Cuando quisimos metimos las acciones afirmativas para que los partidos postularan mujeres a la gubernatura, los partidos, ya se podrán imaginar, les dio el soponcio, el patatús, y dijimos, a ver, antes nos dijeron que ciudadanos era ciudadanos, ¿no? Bueno, pues aquí dice paridad en todo, todo es todo. Y así logramos más gobernadoras que nunca. Veremos qué hemos logrado. Este sería el recorrido. Tardamos 129 años en conseguir el derecho al voto. 13 años en las cuotas de género, lograr ser postuladas más o menos en cierta proporción. En 3 años conseguimos la sentencia 12624, en 2 años la paridad a la Constitución y en 5 años la paridad en todo. ¿Corrimos o no corrimos? Claro que corrimos. Y ahora sí, y con esto voy cerrando, todo lo que hemos visto es cómo llegamos hasta aquí. Muy bien, ¿dónde es aquí? Aquí es así, se ve la paridad. Esta es la distancia que teníamos. Ahí estamos. Así se ve la paridad en la Cámara de Diputados. Así se ve la paridad en la Cámara de Senadores, que también no tardamos en cambiarle el nombre. Estas son las mujeres que han ganado una gubernatura.
pero por primera vez hay 9 mujeres gobernando al mismo tiempo una entidad. No lo habíamos logrado nunca. Y seríamos 10, pero Claudia Sheinbaum pidió licencia. Seríamos 10, pero ahorita hay 9. Y estas 2 solamente van a gobernar 5 años porque van a empatarse a la elección de 2027. Pero nunca habíamos visto este número, nunca. Y ahorita en el INE está la rebatinga, literal, porque hemos metido deben postular esta vez a 9. Hay 9 estados que van a cambiar su gobernador o gobernadora. Y estamos diciéndoles que ahora deben postular a 5 mujeres, no a 4. Y están que les dé el ataque. Vamos a ver en qué acaba, ¿no? Porque esto no lo pudimos hacer ley. Lo quisimos hacer ley, pero solo quedó en acuerdo del INE, el Tribunal Federal se achicó y al final dijo pues que lo resuelvan los estados, y los estados hasta el sol de hoy, ninguno ha resuelto nada. Entonces está otra vez el acuerdo del INE, estamos luchando por 5 candidatas a gobernatura, veremos en qué acaba ese tema. Así se ven los municipios, aquí es donde está una deuda gigantesca todavía. Miren la brecha. Y con todo y paridad en todo, miren lo poco que hemos logrado. 28.9%. Y es la buena noticia, porque por años tuvimos 3%, 5%, 2%. La buena noticia es que hoy son 28.9%, pero la brecha todavía es muy grande en los municipios. Aquí hay mucho trabajo por hacer todavía. Aquí también es donde hay paridad en los congresos. Prácticamente todos los congresos tienen paridad y algunos hay más mujeres que hombres. Aquí también es donde hay acciones afirmativas o cuotas para grupos históricamente discriminados. Aquí están, en el proceso electoral pasado, se abrieron cuotas de nuevo, se ampliaron las cuotas para la población indígena, se abrieron cuotas para personas discapacitadas, para migrantes, para residentes en el extranjero, personas con discapacidad y personas del colectivo LGBTQ+. Y aquí es el lugar en el que probablemente tengamos una mujer presidenta. Nunca hemos estado ante esta posibilidad. No son las primeras. La primera fue Rosario Ibarra de Piedra en los 80, por un partido que no tenía con qué. La segunda, 2 veces se postuló Rosario Ibarra. La segunda fue Mariana, me parece que era el nombre, Lombardo Otero, por el PPS, por el Partido Popular Socialista. Tampoco tenía posibilidades de llegar. La tercera fue... Lombardo Otero se postuló en 1994, igual que Cecilia Soto, por el Partido del Trabajo, pero tampoco tenían canicas, ¿no? O sea, no tenían mucho para postular, para ganar. La quinta fue Patricia Mercado, que abrió una brecha gigantesca, pero su partido tampoco era mayoritario. La que más posibilidades tuvo fue la que vino después, que fue Josefina Vázquez Mota, postulada por un partido mayoritario como era el Partido Acción Nacional. Tampoco pasó nada. La última en postularse fue Margarita Zavala, ella se escinde del PAN, se postula como candidata independiente, no tenía posibilidades. Por primera vez estas tienen posibilidades. A esta mujer la está postulando el partido en el poder, a Claudia Sheinbaum, y a esta mujer la está postulando los demás partidos mayoritarios en una coalición que se llama Frente Amplio por México. Aquí está Morena, PT y Verde, si mal no recuerdo, y aquí están PAN, PRI y PRD. Es decir, por primera vez, si las registran, si todo va así, una de ellas nos va a gobernar. ¿Y qué significa que una mujer nos gobierne? Miren, en mi opinión, tiene una enorme importancia simbólica. No solamente es nuestro derecho.
un derecho que nos quitaron en el siglo XVIII, cuando los señores se agandallaron todas las sillas de todo el poder. Es nuestro derecho que nos postulen. Y simbólicamente es muy importante que veamos que ese también es nuestro lugar. Es decir, que se vea que el poder también es cosa de mujeres, que no solo es cosa de hombres. Es como la intención de que cada vez haya más mujeres en las ciencias, para que las niñas vean que pueden ser científicas, quieran ser científicas, matemáticas, ganar premios Nobel, para que las mujeres sepan que pueden ser rectoras y quieran ser rectoras. Simbólicamente es muy importante que una mujer sea presidenta de México. De eso a que solo eso cambie la historia de la democracia mexicana, hay una brecha grandota. Las dos tienen amplias credenciales académicas y políticas. En las dos hay feministas trabajando con ellas, feministas por lo menos respetadas y reconocidas por mí, pero hay que esperar a ver cuál es su agenda. ¿Qué van a proponer por los derechos de las mujeres? ¿Qué van a proponer por la seguridad? ¿Qué van a proponer contra la impunidad? ¿Qué van a proponer para garantizarnos mejores oportunidades? ¿Qué van a proponer para mejorar la economía de México? ¿Qué van a proponer para el medio ambiente? ¿Qué van a proponer? Y una vez que veamos la agenda, la que sea que llegue, a ver si empieza a cumplir. Digo, porque hemos tenido presidentes que nos han prometido llevarnos a Marte, ¿no? Ajá, prometer no empobrece. De modo que tenemos que mirar, o yo miro con alegría, con entusiasmo, con emoción, que haya por primera vez la posibilidad de que una mujer sea presidenta de México. Eso para mí representa entregarle buenas cuentas a las sufragistas. Hemos hecho un buen uso de su herencia. El inventario es buenísimo y veo con distancia que haya una mujer presidenta. Vamos a ver, confío, deseo, espero que haga el cambio que México necesita, que cambie incluso las formas y los modos de ejercer el poder, que sea capaz de empezar a sembrar ese país a la altura de nuestros mejores sueños. Pero mientras eso sucede, nosotras, las feministas y los demócratas, las demócratas, supongo que seguiremos subiendo la montaña, como yo le llamo justamente al trabajo, hasta que la igualdad se haga costumbre. Muchas gracias. Y permítame, rectora, hacerle publicidad al libro que acabo de terminar de escribir con mi compañera Teresa Evia Rocha. A propósito, titulé así esta conferencia: El deber de la memoria del derecho al voto a la paridad en todo. Debe salir en unos 8 días en Amazon. Va a ser digital y va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Así que, si quiere usted enterarse de todos los detalles de lo que les acabo de contar, ahí está en el libro. Muchas gracias por escuchar. Pues un placer haberte escuchado, como siempre se aprende muchísimo de lo que nos compartes. Es un privilegio para una servidora otorgar en nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo el presente reconocimiento a Cecilia Lavalle Torres por impartir la conferencia El deber de la memoria, 70 aniversario del voto de las mexicanas. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu generosidad. Gracias.